Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Y la duda está creciendo sobre si con esa frase el magistrado Arrieta, presidente de la sala del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, reveló un secreto. Claro, fíjense, el miércoles es cuando Susana Polo, tú me corregirás, Mateo, iba a encargarse del fallo absolutorio. Si ese fallo no salía adelante, el fallo condenatorio lo iba a asumir Arrieta. Entonces, claro, escuchándole, la duda es cómo sabía Martínez Arrieta que iba a encargarse de la sentencia condenatoria un día antes de que fuese desestimada la sentencia que iba a absolver al fiscal general del Estado, ¿no? ¿No, Mateo? Novedades que tenemos en otro asunto, novedades de última hora, porque en el caso de la condena al fiscal general del Estado hemos conocido que uno de los jueces del Supremo que le ha juzgado y le ha condenado codirigió la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso, Sandra. Se trata de Antonio del Moral. Este juez codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al fiscal general del Estado, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este letrado, Gabriel Rodríguez de Ramos, defendió su tesis en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024, que es el mismo día en el que la Sala de lo Penal acordaba abrir esa causa contra el fiscal general por revelación de secretos. En el capítulo de agradecimientos de su tesis, que trata sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se dirige a sus directores agradeciéndoles por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que le han dado. Hay que decir que la Ley Orgánica del Poder Judicial no recoge motivo de abstención en procesos judiciales por tener una relación académica, pero sí habla explícitamente que uno de los motivos sería la amistad manifiesta. Jordi Nieva, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Podría tener algún tipo de consecuencia esta información que estamos conociendo? A ver, desde el punto de vista técnico-jurídico no, porque esa relación con un director de tesis pues no es, digamos, causa de recusación. Ahora bien, dicho esto, es verdad que cuando se dirige una tesis la relación que se establece entre el director y el dirigido es necesariamente estrecha, porque tienes que hacer un montón de correcciones, cosas que le gustan al doctorando, cosas que no le van a gustar. Es decir, tienes que estar muy encima, digamos, del trabajo. Y esto cualquier persona que hemos dirigido varias tesis pues lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues que esa relación estrecha derive en una amistad o derive incluso en una enemistad, pues es algo que es frecuente, la verdad. O sea, es decir, no se puede descartar ni muchísimo menos. Por tanto, la idea es que esto no es causa de recusación, es decir, no tenía por qué abstenerse, pero desde el punto de vista estético, desde el punto de vista, digamos, de las apariencias de imparcialidad, desde luego se le puede poner un pero, es que es inevitable ponérselo si uno conoce cómo funciona este mundo. Y en este caso, ¿un magistrado qué debería hacer? ¿Él, motu propio, debe apartarse del caso o debe realizar una consulta al Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial, Jordi? Yo en este caso quizás hubiera hecho una consulta en este sentido, a pesar de que quien tiene mejor información sobre el vínculo de amistad es naturalmente el propio magistrado, es decir, si existe ese vínculo o no, ¿eh? Y ojo, que también hay directores de tesis que acaban, digamos, pues muy peleados con sus doctorandos, o bien que dirigen tantas tesis que la verdad es que esa relación al final pues no se establece. Pero claro, con la dirección de una tesis es que hay que hacer muchas cosas, no solamente la corrección del trabajo, también después hay que ver qué tribunal va a tener, eso también se habla con el doctorando, es decir, son en definitiva varios trámites en los cuales efectivamente esa relación es estrecha, es que es innegable y esto lo puede decir cualquier profesor de universidad. Entonces, insisto, desde el punto de vista técnico-jurídico no hay causa de recusación tal y como lo interpreta tradicionalmente el Tribunal Supremo desde hace décadas. Ahora bien, yendo un poquito más allá, desde el plano de las apariencias, pues, hombre, tener ahí a un abogado al que le has dirigido la tesis, claro, no parece
digamos, pues no sé, o sea, lo más defendible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista, digamos, de la más estricta observancia de la imparcialidad. Claro, es la segunda noticia en 24 horas sobre este magistrado que levanta sospechas precisamente sobre la imparcialidad, sobre el principio de imparcialidad que ha podido tener en este caso. ¿Tú cómo lo ves, Fátima? A ver, yo creo que Del Moral, que es magistrado del Supremo, creo que desde el 2019, va a ser cuestionado y, bueno, tiene que ser cuestionado porque su trabajo es público. Creo también que si nos tenemos que atener a la ley, como estamos viendo, la ley orgánica del Poder Judicial no incapacita, no prohíbe y tampoco no procede una recusación automática. Aún así, la defensa del exfiscal general del Estado puede perfectamente atenerse a su derecho a pedir una recusación y la ley tendrá que decidir si procede o si no procede. En el tema de los cursos, creo también que es algo que, al igual que esto, puede no ser estético, incluso puede que no sea del todo apropiado, pero lo que debemos hacer es atenernos a lo que marca la ley, ¿no? Son cursos que se promueven desde hace meses atrás, que son casi como formación para abogados de oficio para promoverlos, en los que participan magistrados del Supremo, magistrados del Constitucional, de la Audiencia Nacional, técnicos de todos los tribunales, y que a priori no tendrían que desembocar en nada más que una cuestión, si quieres, acepto, estética, pero lo que hay que regirse, entiendo que es a la ley. Enseguida vamos a hablar de los cursos, discúlpame, pero vamos a centrarnos precisamente en esta noticia que les estamos ofreciendo ahora, y es que uno de los 3 magistrados, de los que ya les hablamos ayer, que condenaron a Álvaro García Ortiz, fue el codirector de tesis del abogado del novio de Ayuso, en este caso, del fiscal general del Estado. Isabel. Sin entrar específicamente en lo que las consecuencias que esto puede tener, porque lo ha dicho bien Fátima y el propio señor Nieva, parece ser que la ley orgánica del Poder Judicial no prohíbe expresamente este caso o no se refiere a un caso así como un caso de incompatibilidad o que obligara a una inhibición o apartarse del caso. Hay 2 cosas que a mí me parecen muy relevantes. La tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso se lee el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día que la Sala acuerda abrir el juicio al fiscal general del Estado. Yo creo que si esto hubiera ocurrido a lo mejor hace 2 años, me parecería una cosa menor, pero es que me parece muy llamativo que coincida, o sea, que la relación ha sido reciente, porque es que lee su tesis el mismo día que la Sala decide procesar a este señor o abrir los trabajos previos. Claro, sí, bueno, pero la lectura de la tesis es decir que no estamos hablando de una cosa antigua, me parece que es una cosa bien traída, esa es mi opinión. Y después es verdad que la ley orgánica del Poder Judicial no prohíbe esto, pero sí que establece otros casos. Si estuviéramos hablando de presentarse a un puesto de trabajo en una universidad, de ser tribunal en algún tipo de puntuación para optar a una plaza pública, estaría expresamente prohibido. O sea, que admite que una relación se establece. Evidentemente, si no hay ningún motivo legal que prohíba que este señor se aparte, no hay ningún motivo legal que prohíba que este señor se aparte y hay cauces establecidos para que se recuse si el abogado del fiscal lo entiende así y nada más que decir. Yo creo que es un procedimiento normal, pero a mí sí me parece llamativo la cercanía en el tiempo, la verdad. Puede ser casual y seguramente lo será porque finalmente la fecha de defensa de tesis es el final de todo. Dura no menos, el proceso de elaboración de una tesis no menos de 3-4 años, siendo muy generoso y teniendo mucho tiempo para dedicarle. La figura del codirector no es tampoco la del director, también habría que ver exactamente en calidad de qué codirector, si es una parte técnica y es simplemente un apoyo externo para cuestiones específicas que quien tiene el perfil de director bastante más académico no controla. Que no lo sé, simplemente son algunas preguntas que tampoco desconocemos qué tipo de relación han por eso, tenido. Claro, entonces, otra cosa no todo el mundo tendrá la misma relación con su director y codirector de tesis, y hay algunas que acaban como Os estáis enrollando mucho con la tesis cuando la pregunta es si debería haberse apartado el magistrado. Claro. Pues entonces dejo de enrollarme con esa parte y respondo, estéticamente no queda bien.
Procesalmente creo que no toca porque, de hecho, en tribunales uno puede concurrir y tener como tribunales, como miembros del tribunal, a otros profesores con los que uno ya ha publicado. Y no hay nada malo. Digo, pero en un caso además especialmente complejo como este, delicado, donde sabían que deberían ellos mismos haber revisado todo, que fuese impecable. Totalmente. ¿No llama la atención que en 2 días estemos conociendo y desvelando por parte de este programa informaciones que muestran que estéticamente es feo y que además afecta al principio de imparcialidad de al menos 3 de los magistrados que lo condenaron? Pues si es que lo inquietante es la reacción de ellos. Lo inquietante es que no lo haya contado él, porque si él hubiera hecho una consulta, como decía antes el experto, si hubiera hecho una consulta, oiga, esto pasa, yo tuve, y además no tendríamos que especular, porque él contaría con detalle qué relación tuvo en la tesis, que, oiga, yo tengo esta, yo creo, porque se puede hacer así, ¿no? Habría sido una buena forma de proceder. Yo creo que no me inhabilita, pero quiero que el tribunal conozca por lo menos que yo para tengo que quedara esto. por escrito que, por mi parte, yo no quiero ocultar nada, que nadie interprete, que si después el veredicto no gusta, eso digo, hay que buscar otra cosa, aquí está, y me dijeron por eso que digo sin que a mí problemas. lo que me inquieta es la actitud de ellos, y en el otro caso, lo que me inquieta, efectivamente, es muy exagerado pensar que un juez del Supremo va a cambiar su idea de una condena por 400 euros en un curso, pero es muy inquietante pensar que estos 3 jueces no creen que un curso en la semana del principal querellante, en la semana del Colegio de Abogados, en la semana en la que están deliberando, hombre, pues es feísimo. Entonces, que no digan, mira, yo lo siento, tenía comprometido este curso tal, pero como comprenderéis, como nos pasa a los periodistas, que alguna vez pues sucede algo, tienes unas jornadas, unas cosas que tienes comprometidas, pero sucede algo muy relevante y la gente te entiende. Pues yo creo que si hubieran dicho, oiga, lo siento, pero justo este año, esta semana, en plena deliberación, no vamos a hacer el curso, hombre, creo que lo habría entendido todo el mundo. De verdad, que no se planteen esa duda, que no se planteen que en esa semana no tienes que hacer ese curso, a mí me inquieta. Que no se planteen que tenga que decirle al tribunal, oiga, que tengo este problema de esta relación con este abogado, a mí es que me inquieta que no tengan ellos mismos esas ganas de ser impolutos y de ser perfectamente transparentes. ¿No? Bueno, yo personalmente, ya lo dije aquí en este programa, hablé con el magistrado del Moral y él lo que dijo es que no veía ningún problema de incompatibilidad. Incluso viéndolo actualmente con los ojos de hoy en día, si echa usted la vista atrás, magistrado, yo no veo ningún problema, dijo. Pero bueno, vamos a centrarnos efectivamente en esos 3 magistrados que condenaron en el Supremo a Álvaro García Ortiz y que participaron durante sus deliberaciones en un curso que impartía una de las partes del proceso, el Colegio de la Abogacía de Madrid, y que les pagó. Un curso en el que, además de lo que hemos visto estéticamente cuestionable hasta aquí, junto con el principio de imparcialidad que se ha cuestionado, el presidente de la sala que condenó a Álvaro García Ortiz dijo esto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Y la duda está creciendo sobre si con esa frase el magistrado Arrieta, presidente de la sala del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, reveló un secreto. Mateo Balín, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Por qué es tan significativa esa frase? Bueno, efectivamente es una frase que hay que meterla en el contexto. Es un contexto donde el Tribunal de 7 ya estaba deliberando. La deliberación inicial o la ponencia inicial recaía en la magistrada Susana Polo y efectivamente nosotros ya intuíamos que si había un cambio de ponencia es que había un cambio, digamos, de criterios sobre la absolución o condena del fiscal general. Y bueno, esto sucedió al final con el adelanto del fallo. Ahí ya subimos efectivamente que había sido condenado, pero claro, con este audio que nos estáis mostrando, efectivamente lo que queda claro es que efectivamente fue el propio magistrado que asumió la ponencia, en este caso Andrés Martínez Arrieta, el que en esa conferencia, en esa charla, en esos cursos a abogados del turno de oficio, bueno, les adelantó efectivamente que él era el ponente. O sea, digamos que les estaba diciendo que yo soy el ponente y indirectamente que mi compañera Susana Polo ya no asume esa ponencia, con lo cual lo que en principio iba a ser, en el caso de Polo, una solución, acabaría luego en una condena. Claro, fíjense, el miércoles es cuando Susana Polo, tú me corregirás, Mateo,
iba a encargarse del fallo absolutorio. Si ese fallo no salía adelante, el fallo condenatorio lo iba a asumir Arrieta. Entonces, claro, escuchándole, la duda es cómo sabía Martínez Arrieta que iba a encargarse de la sentencia condenatoria un día antes de que fuese desestimada la sentencia que iba a absolver al fiscal general del Estado, ¿no? ¿No, Mateo? Sí, lo que esto demuestra, Silvia, es que es algo que ya intuíamos, y yo, por ejemplo, ya he reflejado en alguna de mis crónicas, que durante el juicio ya estaban deliberando. O sea, la deliberación no empezó al finalizar el juicio, después del visto para sentencia. Probablemente durante el juicio ya estaban deliberando. Se suele hacer por bloques cuando una sentencia o un juicio es largo, cuando quieren, digamos, poner los hechos más relevantes por bloques, ir deliberando punto por punto y llevar el trabajo, digamos, hecho al visto para sentencia. Esto demostraría efectivamente que durante el juicio ya se tenía una decisión tomada con respecto a la condena. Eso por una parte. Por otra, después llama la atención, por ejemplo, cuando el abogado de Alberto González Amador defendió su alegato de acusación contra el fiscal general, el presidente Martínez Arrieta, yo lo recuerdo perfectamente, fue muy, le trató de delimitar mucho el tiempo que tenía para exponer, fueron 30 minutos, al final lo amplió a 40, incluso cuando se pasó de los 40 no le dejó prácticamente acabar, tuvo que acabar de forma atropellada, o sea que no les interesaba tanto lo que decía quien tenía que aportar la carga de la prueba como lo que ellos ya conocían o tenían ya más o menos deliberado de lo que iba a ser el sentido de la sentencia. Jordi, ¿tú crees que el magistrado Arrieta pudo revelar un secreto en ese curso que impartió coincidiendo con sus deliberaciones? A ver, yo lo de la tesis lo veo, lo de los cursos ya sabéis que no, ya lo dije ayer porque me parecía algo que se está haciendo hace muchos años. Y esto tengo que interpretarlo de acuerdo con la presunción de inocencia, porque desde luego un magistrado del Tribunal Supremo no es una excepción para aplicar este derecho fundamental, ¿no? La frase, voy a poner una sentencia, es una frase que dicen muchos jueces para simplemente decir que tienen que ocuparse de un caso. Es decir, no me parece, desde un punto de vista de lo que yo conozco del lenguaje jurídico, una revelación de que va a ser el ponente. Lo que luego es cierto es que ocurre eso, naturalmente, ¿no? Y entonces yo ahí, la verdad es que lo que creo es que ha habido pues un exceso verbal como el que le puede pasar a cualquier persona que habla en público, ¿no? Y que en definitiva pues acaba diciendo algo que no quiere exactamente decir, y más en un caso tan delicado como este. No, a mí lo que me preocupa de todo esto, de todo lo que está sucediendo, es que veo una ligereza o banalización de funciones, ¿no? Es decir, poner una sentencia al fiscal general del Estado es una cosa muy gorda. Y lo digo así en términos muy llanos para que la gente me entienda, ¿no? Con lo cual, claro, tienes que extremar mucho las cautelas de lo que dices en público y en privado, cuidado, ¿eh? O sea, es decir, que tampoco es que aquí puedas hablar con todo el mundo, mira, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tal, o sea, porque no es un tema del cual puedas hablar tranquilamente, ni muchísimo menos, ¿no? Y yo desde ese punto de vista vuelvo a insistir en el tema de la estética, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto pues se ha respetado todas las formas que hay que respetar en estos casos, ¿no? Y eso, vuelvo a decir otra vez, que desde el punto de vista de las apariencias no es favorable, desde luego que no. Pero estábamos hablando también de esos cursos en los que participaron estos 3 magistrados del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz y que en concreto estos 3 jueces lo condenaron. Son cursos legales, aunque sean remunerados, se hacen habitualmente. Lo que sucede es que está despertando dudas. 2 cuestiones. 1, que estos magistrados participaran en esos cursos durante sus deliberaciones y que participasen pagados por el Colegio de la Abogacía, del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Por qué? Porque es una de las partes personadas en el proceso contra el fiscal general del Estado. La polémica está servida. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más? 5 días después de que terminara el juicio, Visto para sentencia. y 2 días antes de que se publicara el fallo, 3 de los 7 magistrados del tribunal que juzgaba al fiscal general impartieron un curso en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones particulares contra García Ortiz. Juro.
Era un curso que ya estaba previsto y los jueces participan habitualmente en ellos, pero cuando acabó la sesión se escuchó esto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Entre risas de los alumnos, el magistrado Arrieta revelaba algo que en ese momento no se sabía, que sería él quien redactaría la sentencia, pudiendo así dar pistas sobre el sentido del fallo. Con lo cual ya está rompiendo el secreto de las deliberaciones. Esa apariencia de imparcialidad que insisto en que es importante, pero nadie piensa ni que hayan cometido una ilegalidad. Éticamente y estéticamente hay más soluciones. La ponente Susana Polo era la encargada inicialmente de redactar la sentencia, pero como no está a favor del fallo que condena a García Ortiz, se decidió que lo hiciera el presidente del tribunal. Espero que estos 3 magistrados nos expliquen por qué, porque si no nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Pues yo lo que le pido al PSOE es que más allá de llorar y hacer exclamaciones y tweets, que cambien la ley y que en este país haya un poder judicial decente. Desde el Supremo recalcan que los 3 jueces se han ajustado a la normativa vigente de incompatibilidades. ¿Qué opinas tú, Fátima? A ver, yo creo que en las declaraciones que hemos escuchado, a la gente a la que todos hemos llamado, o por lo menos yo, las declaraciones que han ido saliendo en las últimas horas han restado mucha importancia al tema de los cursos, asegurando que, bueno, que todo queda en el campo de la estética. Y es verdad, que no es poco, insisto en que la estética, las formas son súper importantes y son súper deseables, pero no provocan incompatibilidades, no provocan una reacción jurídica. Y ahora mismo a lo que hay que atenerse es a la reacción jurídica. En cualquier caso, yo estoy tan convencida de que nuestra ley es tan garantista que si hubiera cualquier resquicio, estoy absolutamente segura de que la defensa de García Ortiz aprovechará ese resquicio y se actuará en base a ese resquicio. Estamos esperando una sentencia de la que todos hemos hablado y ninguno conocemos. Y estoy absolutamente segura de que en el momento de que salga esa sentencia, la reacción será otra vez la misma, la hipérbole de quienes están a favor y la hipérbole de quienes están en contra, porque aquí no hay grises, no hay términos medios, estamos viviendo esto desde el más absoluto ruido y yo creo que hay que vivirlo desde la ley y desde la tranquilidad y desde el sosiego y sobre todo desde la seguridad de que en este país la ley se cumple y si no es así, como dice el presidente del gobierno, el tiempo termina poniendo todo en su sitio. Claro, aquí, un segundito, claro, Isabel, porque no solo la estética, es también la ética, ¿no? La pregunta es si está comprometido el principio de imparcialidad de los magistrados, que es especialmente importante para la Comisión de Ética del Poder Judicial. Y luego hay otra cuestión, llevamos 7 días sin sentencia desde que conocimos el fallo, estamos conociendo estas informaciones, yo entiendo que el Supremo estará diciendo, chicos, ¿estas informaciones que están saliendo sobre vosotros son verdad? ¿Me la podéis aclarar? ¿O salen estas informaciones y los magistrados que están elaborando la sentencia, en este caso el magistrado Arrieta, al que han escuchado que iba a poner la sentencia contra el fiscal general del Estado, aquí no pasa nada, Isabel? Yo creo que el catedrático Nieva ha dicho una cosa muy importante, las apariencias también son derechos y es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Fátima, pero lo ha dicho también el catedrático, tenían una cosa tan gorda entre manos, que era la condena al fiscal general del Estado, que me parece que es algo que en un Estado de Derecho no tiene precedente. Era un juicio con tanto foco mediático, donde se sabía que este debate en 2 trincheras estaba ocurriendo, que yo creo que el desahogo, que es una palabra muy andaluza, el desahogo con el que han procedido, a mí me llama la atención y no me crea sosiego, sino desasosiego. Sinceramente. Eso y tampoco contribuye nada, que también ha ocurrido con otros casos y ocurrió con los en Andalucía, que se anuncie una sentencia sin que efectivamente podamos leerla cuántos días después, cuántos días han pasado, 7 días, no lo veo normal. O sea, yo creo que cuando tiene algo tan gordo entre manos, todo tiene que estar perfectamente medido. ¿Sabes lo que pasa, Isabel? Que yo creo que aquí lo que intentó el tribunal fue que no saliera la filtración en el momento que cambia la ponente. Que hubiera sucedido
Es que, Hubiera sido ¿qué hubiéramos pensado si es un periodista el que filtra que se ha condenado al fiscal? Porque al final se hubiera filtrado que ha cambiado la ponente por un lado o por otro. Yo creo que en este caso es más garantista que el propio tribunal comunique cuál es el fallo, y que luego necesite el tiempo que necesite. Para por favor, el condenado lo que necesitamos de verdad es que sea una sentencia sólida y que no tenga resquicios. Y si necesita 5, 6 o 7 días, pues que se haga bien. Fátima, nos damos más que nada para que no tenga resquicios. Nos damos cuenta del delirio que supone que para evitar una filtración en un juicio de filtración, se comunique un fallo. Que es una cosa increíble. O sea, el tribunal asume que las filtraciones existen, como todos sabemos, en todas partes. Es lo habitual, tanto es así que en el Tribunal Supremo se filtra casi todos estos jueces que han tumbado nada menos que al fiscal general por una filtración que además está lejos de estar probada, lejísimos de estar probada, pero en cualquier caso que consideran efectivamente está lejísimos de estar probada según Vamos un montón. A leer la sentencia. No, porque es que de hecho lo que nos está llegando, las informaciones que nos está llegando es que la sentencia de hecho no va a ir por la filtración, va a ir por luego si lo hacen es porque la filtración no ha sido suficientemente probada durante el juicio. Obviamente se tienen que ir a otro lado porque ese lado no ha quedado claro en el juicio. Pero lo que digo es que el delirio es, como sabemos que hay filtraciones en todo, a pesar de que este es un juicio sobre filtración, que es el más importante, y vamos a cargarnos al fiscal general por ese asunto, como sabemos que hay filtraciones, adelantamos el fallo. Y esto es una cuestión, este es un estado de opinión pública. Somos una democracia avanzada, como todas las democracias europeas, y vivimos en un mundo de opinión pública. A la opinión pública le decimos, hagan ustedes los debates durante 10 días, 15 días, el tiempo que sea, con expertos, con un montón de gente, sin sentencia, sobre un asunto de esta gravedad. En serio, no se pueden hacer las cosas tan mal. Bueno, o sea, habrá que hacer las cosas con una normalidad. Efectivamente, las sentencias, como han dicho muchos expertos que habéis consultado aquí, la clave de la sentencia es la argumentación, no el fallo. Y por tanto, que estemos debatiendo desde hace una semana, y a ver si nos queda otra semana más todavía, sin tener la sentencia, de verdad es totalmente otro desahogo, totalmente extraño y totalmente, en fin, improductivo democráticamente. Yo no veo que sea tan extraño, y hay casos, incluso casos conocidos, que se adelanta el fallo y no está la argumentación, sobre todo en temas delicados. Por ejemplo, la manada. Conocimos el adelanto del fallo, pero no la argumentación jurídica. ¿Por qué? Pues porque quienes dictaron consideraron que era bueno que por lo menos, por las razones que fuera, se supiera cuál iba a ser el resultado. En el caso del Tribunal Constitucional, la mayor parte de las sentencias del Tribunal Constitucional siguen el mismo procedimiento. Se adelanta el fallo, pero no la argumentación jurídica que llega después. De hecho, el día 20 de noviembre, el Tribunal Constitucional adelanta el fallo de no me acuerdo qué cosa, que no acaba de ver los magistrados y resuelven que no ven el asunto y que sobreseen el tema. Y hasta por lo menos ayer por la tarde tampoco habían expuesto o publicado cuál es la argumentación jurídica. Si no te acuerdas del tema, no será un tema tan gordo como la No. El hecho de que me acuerdo o no es irrelevante. Lo único que te estoy diciendo es que ese mismo día hubo algo sobre lo que se pronunció el Tribunal Constitucional, pero no desde el punto de vista argumental. Esta era la causa o la razón por la que estaba poniendo el ejemplo, no por el contenido de la sentencia. Yo me pregunto, pero en el Tribunal Supremo hay 7 jueces, ¿no? La filtración. Y luego ¿viene de 7? No, pero esta es la última cuestión. No, perdón, es que lo del correo del novio de Ayuso cayó en un buzón al que accedían 600 personas. Imagínense. No, pero lo último que yo quería decir sobre esta cuestión. Puede ser ponente de la sentencia una de las magistradas que está en minoría de 5-2 para defender aquello que es en lo que no cree, o como ella se queda en minoría necesariamente hay que cambiar de ponente. Porque si hay que hacer ese movimiento, más allá de que se pueda filtrar o no, cabe la posibilidad de que tenga trascendencia de que ella ya no es ponente y no quede más remedio que contarlo para evitar la especulación, no la filtración, sino la especulación. Manada, Julio César, es que es distinto. No, un momento, porque es que claro, en el caso del Tribunal Supremo, con Álvaro García Ortiz se estaba juzgando. Pero en el caso de la manada había 2 sentencias con hechos probados antes. No, pero es decir, se iba a casación.
No se estaban intentando probar hechos, no, se estaban en estamos casación, adelantando es o no, estamos adelantando el pero, contenido o no, no pero estamos hurtando o no contando la argumentación. Es distinto que vaya a casación y que ya se haya probado 2 veces en instancias anteriores a que se esté juzgando por primera vez un caso. A los efectos, Silvia, ¿dónde está la diferencia? Si lo que estamos cuestionando es que se adelante... Los hechos ya son probados. Pero si lo que se está cuestionando es que se adelante la sentencia y no la argumentación. ¿Tú sabes por qué le condenan al fiscal general del Estado? No. Pues en el caso ¿Cómo de lo la voy a Manada, saber? perdón, pues en el caso de la Manada ya se confirmó en 2 sentencias anteriores, en 2 instancias previas.